Bueno, buenas noches a todos. Ya son las 7 y vamos a comenzar con la puntualidad que requiere esta invitación. Primero quiero darle las bienvenidas a todos. Estoy muy agradecida de estar aquí con ustedes esta noche, entregando esta información que ha surgido de la experiencia y de los conocimientos a los que me ha expuesto la vida. Quisiera agradecer primero a Pindal por abrirnos esta posibilidad de compartir hoy con ustedes este conversatorio. Quisiera primero pedirles disculpas si vamos a hacer primero la conferencia. Es la primera vez en mi vida que estoy en vivo, es la primera vez en mi vida que utilizo el Instagram para dar una conferencia, así que quiero pedirles el favor de que me disculpen si no voy a ir respondiendo preguntas mientras estoy dando la charla, y les pediría que si nos da tiempo las dejáramos para el final. Entonces, gracias a Pindal, gracias a ustedes y gracias a la vida que nos da esta oportunidad de reunirnos hoy y de conversar sobre un punto tan importante como la paz. Es el punto neurálgico de la neurosis y del sufrimiento del ser humano. Para hablar de paz es necesario que hablemos sobre el conflicto. Y si miramos a nuestro alrededor y además nos referimos a la historia de la humanidad, nos hemos caracterizado por ser la especie que habita en este planeta más violenta, destructora y que se mata entre sí sin necesidad. Y nos damos cuenta de que hemos vivido en una guerra permanente. Este conflicto que vemos afuera se origina en nuestro interior por nuestra falta de comprensión de cómo funciona la realidad. La paz que se nos perdió adentro la estamos buscando afuera y no logramos encontrarla. ¿Cómo se nos perdió? ¿Cuándo se nos perdió? Y todo esto se debe a que el cerebro, en su confusión y en su ignorancia del funcionamiento de la realidad, utiliza el juicio para referenciarse, porque cree y tiene la idea omnipotente de que el yo puede determinar el curso de la propia vida y puede determinar el curso de la acción. Cuando estamos hablando de esto, nos referimos al narcisismo. Y en este narcisismo en el que creemos que es el yo el que determina la realidad, la necesitamos enjuiciar para poder referenciarnos y saber cómo es que vamos funcionando con esta realidad. Y la primera realidad que enjuiciamos es a nosotros mismos. Y esto lo hacemos desde muy temprana edad. Y comenzamos a sentir que no somos lo que deberíamos ser en la totalidad o en algunas partes o en algunos aspectos de nosotros, y comenzamos una guerra con el que somos. Ahí perdimos la paz. Y si peleo con un aspecto de la realidad, peleo con toda la realidad. Entro en guerra con toda la realidad, porque la realidad es una y está unida. Con el juicio entramos a un estado que no es natural a nosotros, un estado que nos enloquece. ¿Quién de aquí, de los que está escuchando esta charla, no se ha sentido culpable por ser el que es? ¿Quién de aquí no ha sentido ese estado de culpa que nos enloquece y nos genera un estrés inmenso? Y para volver a la paz necesitamos salir de ese estado. Tan es así que las religiones nos abren ese espacio y nos llevan a la búsqueda de la perfección moral para salir del estado de la culpa. Pero entre más perfección busco, más pecador me siento. Para liberarnos del conflicto,
tanto interno como externo, necesitamos ir a su origen, necesitamos ir a nuestro interior y hacernos cargo de nuestra ignorancia, lo que es muy, muy difícil por las características de esa entidad que hemos llamado yo. Y si nos damos cuenta, de alguna manera, pareciera que como humanidad supiéramos que debemos dirigir la atención que el mundo está dando y está volcando a lo personal y a lo subjetivo, de una manera tan loca y absurda que ya no podemos ni siquiera hablar, pues podemos ofender a alguien. Estamos volviendo a lo personal y estamos volviendo a lo subjetivo desde una manera equivocada. También en este momento nos damos cuenta que hay una tendencia de la humanidad a volver al origen, pues es necesario que encontremos el origen del problema que está yaciendo adentro de cada uno. Por eso necesitamos volver al origen, pero como no entendemos y lo estamos haciendo desde la incomprensión, volver al origen, en esta vuelta al origen y a los pueblos originarios, lo que hemos generado es un mayor odio, un mayor resentimiento, una mayor fragmentación y una mayor violencia. Y para justificar esta violencia nos centramos en el tema de las injusticias sin darnos cuenta que la primera víctima que hay que salvar es a nosotros mismos y de que tus propios juicios te vuelven víctima de ti mismo. Y es ahí cuando comprendemos que es el juicio el que nos lleva a la victimización, ahí cambia nuestra realidad y me libero a mí de esa victimización, libero al otro y libero a la realidad. En este momento estoy dando como el comienzo a esta charla que hemos llamado La paz, el tesoro perdido. Y para poder hablar de paz, lo primero que vamos a hacer es definir la paz. Y la paz en el diccionario se define como la situación o estado en el que no hay ni guerras ni luchas. Y démonos cuenta cómo vivimos permanentemente en una guerra y en una guerra contra nosotros mismos y en una lucha para cambiar al que somos. El diccionario define a la paz como esa como ese estado en el que no hay ni guerras ni luchas entre dos o más fuerzas enfrentadas. También define el diccionario la paz como el estado de tranquilidad y de quietud o como la ausencia de la violencia. La palabra paz viene de pax en latín, que tiene que ver con el entendimiento. Y a este nivel el entendimiento nos lleva a enfrentarnos a otra situación. De hecho, entendemos que el entendimiento tiene que ver con el entendimiento de las partes enfrentadas y comenzamos a llegar a acuerdos. Pero el acuerdo no llega al origen. El acuerdo es simplemente las posiciones que tomamos para poder seguir viviendo en convivencia, pero el acuerdo nos mantiene en vigilancia y nos mantiene en atención a quién de las partes involucradas va a romper el acuerdo. Por lo tanto, es una paz temporal y es una paz que no va al origen realmente del problema. Y de hecho, eso lo estamos viendo hoy a nivel mundial y estamos viendo cómo se rompen los acuerdos cuando una de las partes cree que el otro está violando el acuerdo y entramos en problemas como el que estamos viviendo en este momento en Europa y también en nuestros países. Vamos ahora a entrar a otra definición, a otro nivel, a un nivel espiritual de lo que significa la paz. La paz tiene que ver con el entendimiento, como ya lo vimos, pero el entendimiento de cómo funciona la realidad.
Cuando comprendemos cómo funciona la realidad, el conflicto desaparece y se manifiesta en nosotros dos estados. El primer estado en el que entramos es en un estado de certeza y el segundo en un estado de armonía. Estos dos estados se dan simultáneamente y surgen espontáneamente de la comprensión. Entonces aquí nos damos cuenta que el conflicto tiene que ver con el estado de incertidumbre en el que vivimos, estado de incertidumbre sobre nuestra supervivencia que nos paraliza, nos llena de angustia y ansiedad y que nos lleva a vivir desde el miedo. Y el que tiene miedo no vive en paz. El estado de armonía tiene que ver con la comprensión de cómo funciona la energía en la creación. Y observen esto. En este momento, ya a partir del descubrimiento que hace Nikola Tesla sobre la corriente alterna, podemos comprender cómo funciona la energía en la creación y cómo funciona además esta energía en nosotros. Y Nikola Tesla nos muestra cómo el universo se conserva, se expande y evoluciona en un movimiento eterno y perpetuo entre dos polaridades. Observen la palabra polaridades. Nuestra vida, por ejemplo, se da entre estos dos movimientos y uno de los ejemplos más claros y que podemos aquí experimentar para conectarnos con cómo funciona esa energía en la creación es la respiración. También el corazón nos serviría para este ejemplo, pero la respiración todavía nos puede llevar a una comprensión mayor de lo que realmente nos está pasando. Observen, la vida se da entre la inhalación y la exhalación. En este movimiento perpetuo y continuo hasta nuestra muerte, en donde la respiración se da la vida se da entre estos dos polos. Y miremos lo que pasa cuando no comprendemos cómo funciona la realidad. Cuando no comprendemos cómo funciona la realidad, y ya lo vimos al principio de esta charla, entramos en un proceso de enjuiciar la realidad. Y lo que no nos damos cuenta es que cuando enjuiciamos la realidad, el juicio tiene la creencia implícita de que debemos escoger uno de los dos polos. Entonces, hablemos del tema de la respiración para dar un ejemplo de lo que estamos hablando hoy aquí. Y podemos utilizar el ejemplo de la contaminación. Y estamos en un mundo que está sufriendo la contaminación. Imaginémonos que decidimos que no vamos a contaminar el mundo con nuestro aire, con el aire que expiramos, y tomamos entonces un polo y escogemos el polo de solamente inhalar para no botar nuestro aire contaminado al mundo. Y los invito a que hagan esta prueba conmigo y démonos cuenta que eso es imposible. Si solamente inhalamos, hagan la prueba. Va a llegar un momento en que la vida me va a llevar a tener que exhalar el aire, porque si no me voy a morir solamente de quedarme en ese punto de la inhalación. Pero también podemos ver el otro lado y digo, no, yo estoy aquí en este momento muy consciente de lo que de lo que puede traer a mi cuerpo el aire contaminado de afuera, y solamente voy a exhalar para no contaminarme. Y decidimos que nos quedamos en esa esquina de la exhalación. Observen que nos es imposible quedarnos ahí. Y hagan el experimento. Exhalen a ver qué pasa.
el mismo movimiento energético me va a hacer a llevar a que tome el aire. Y la creación funciona de esta manera. Y claramente no hemos comprendido cómo funciona la realidad. Pero de lo que sí nos podemos dar cuenta en este momento es que acabamos de hablar de las dos situaciones que están afectando al mundo de una manera crucial. El problema energético, y acabamos de entender y acabamos de hablar de la energía, y el siguiente problema que tenemos y que nos tiene recomplicados en este momento y en guerra se llama la polarización. Es bien interesante darnos cuenta cómo en este estado de armonía tocamos estos dos puntos en donde la humanidad en este momento tiene su mayor conflicto y ha perdido su paz. Desde la parte espiritual podemos ver cómo los seres iluminados como Buda o como Jesús vivieron desde esta armonía y desde esta certidumbre. En Jesús esta certidumbre se llama la fe. Y ellos y reconoce a la ley de la armonía Jesús cuando habla del amor incondicional. Y cuando hablamos del amor incondicional, el amor incondicional no incluye al juicio. Nos pide Jesús soltar el juicio. También podemos ver esta comprensión desde la espiritualidad con Buda. Buda habló y propuso el camino del medio, el camino de la neutralidad, el camino en donde no nos quedamos ni pegados al deseo, ni pegados a la aversión de aquello que no queremos en nuestra vida. Y aunque todo funciona igual en el universo, y ya lo vemos desde la física, ya lo vemos desde la espiritualidad, lo podemos hablar desde el señor Claudio Naranjo cuando le pone a su libro Males del Mundo, Males del Alma. Lo podemos ver desde la biología con el señor Humberto Maturana cuando habla de que la vida nos sucede y lo podemos ver desde las matemáticas cuando encontramos los patrones que manejan y que estructuran a toda la creación. Pero es como si esto y esta información que tenemos no nos tocara y seguimos iguales, siglos tras siglos en la misma guerra, siglos tras siglos el ser humano perdido, sin encontrar su sentido. Y esto se debe a los tres estados en los que entramos cuando no comprendemos el funcionamiento de la realidad. Tres estados que nos mantienen en el sufrimiento. Salimos del estado de certidumbre, salimos del estado de armonía, perdemos la paz y entramos en el estado de carencia y comenzamos a vivir desde la tristeza y desde la desvalorización. Imagino que todos reconocen este estado de carencia. Pero no solamente estamos en estado de carencia, también entramos en un estado de incapacidad y vivimos desde el miedo, siempre con la duda sobre nuestra supervivencia. Y para terminar, entramos en un estado de insuficiencia. Insuficiencia que nos lleva a vivir desde la rabia porque nos culpabilizamos por no ser eso que hemos determinado que deberíamos o quisiéramos ser. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué, aunque tenemos esa información, no podemos integrarla en nosotros para volver a la paz? Porque nos hemos excluido de la realidad, nos hemos excluido de la creación y nos hemos excluido de la realidad y de la creación
a través del juicio. Y como vimos, el juicio nos excluye y ese es el sentimiento que tenemos en este momento de sentirnos excluidos, de no ser parte. Es algo que nos sucede adentro de nosotros sin que la realidad tenga que ver. Y comenzamos a creer desde este juicio y comenzamos desde el juicio, implicamos primero que lo sabemos todo y segundo que todo depende de lo que nosotros hagamos, que todo depende de mi hacer. Y estar parados ahí genera mucho miedo. Quedamos a cargo de nuestra propia existencia y al quedar a cargo de nuestra propia existencia nos separamos de toda la creación y nos pusimos por encima de la creación. Cuando hablamos al principio de esta idea en la que estamos centrados, que llamamos el narcisismo, nos damos cuenta que es una idea de omnipotencia. Y nos pusimos por encima de la inteligencia que creó todo esto y que llamamos Dios. Y el yo es un pequeño Dios que está en contra de toda la creación. Y nos dedicamos a glorificar a ese yo a través de sus logros. Pero una vez entramos en esta realidad virtual de los logros, lo único que hacemos es aumentar nuestro miedo al fracaso. Y esto no nos permite vivir en paz. Y todo porque perdimos nuestro origen. No sabemos quiénes somos. Al separarnos de la creación, perdimos el origen y quedamos excluidos de ella. Y observen que el mundo en este momento también está en esa tendencia de ir hacia el origen. Pero como no comprendemos, lo que estamos haciendo es, como ya lo dijimos, generar un mayor conflicto, generar una mayor fragmentación y entrar en el mundo de la subjetividad y de lo personal. Y estamos teniendo el mundo que estamos viviendo en este momento, en una mayor división y en un mayor conflicto. Y al perder el origen, perdimos nuestra identidad y ya no sabemos quiénes somos y comenzamos a creer que nosotros tenemos que definir quién soy y que además este yo define mi función en esta existencia y en esta desconexión de la creación, en esta desconexión de esa inteligencia que creó todo y que llamamos Dios, comenzamos a sentirnos inmensamente solos. Comenzamos a sentirnos abandonados y comienza a aparecer un miedo aún más grande, que es el miedo que tenemos a equivocarnos. El miedo que tenemos a cometer un error y a ser el culpable de no tener una vida exitosa en lo que cada cual encierre lo que éxito significa en su cabeza. Y comenzamos a vivir desde la duda. Y en esta duda, nuestra mente se debate en una conversación interminable que no para y que todo el día nos está evaluando. Y evaluamos lo que pensamos, evaluamos lo que sentimos, evaluamos lo que hacemos y después de evaluarlo comenzamos a buscar cómo solucionarlo y a eso hemos dedicado nuestra existencia. Pero en esa evaluación, como no tenemos un punto de referencia que sería el funcionamiento de la realidad, lo que nos permitiría vivir en paz, necesitamos
entrar en una dinámica complicadísima que termina de meternos en un mayor conflicto que se llama la comparación. Y necesito compararme para saber si voy bien o si voy mal, porque no tengo más punto de referencia. ¿Y con quién me voy a comparar? Con aquellas personas que considero que ya consiguieron lo que yo quiero. Y en ese momento, el cerebro se siente culpable de no haberlo conseguido. Y en ese momento, el cerebro comienza a sentirse inferior a los demás. La mente, comienza a meternos en un estado de inferioridad. Como vemos, cada vez vamos agrandando en esta confusión y en esta ignorancia nuestro conflicto y cada vez nos alejamos de nuestro estado natural de paz. ¿Y la mente qué hace para liberarse de esta culpa? Monta una solución, y la solución es ser otro. O ser otro totalmente, o ser alguien mejor. Y comenzamos a vivir desde esta superación del que soy yo para glorificarme en ese estado de éxito y llenarme de vanidad. Pero entre más consigo el éxito, más vacío me siento y con mayor miedo a no poder mantenerlo o a perder ese éxito. Por lo tanto, la situación nos lleva a seguir en un estado de conflicto y de miedo. Ser otro o ser alguien mejor significa en el cerebro montar o en la mente una imagen ideal de mí. Y dedico mi vida entera a conseguir ese ideal y a mantener ese ideal. Y ese ideal está plasmado en lo que quiero ser y está determinado por lo que pienso que debo hacer para conseguir ese querer ser. Acabamos de darnos cuenta que del querer surge el deber y del deber surge el querer, y acabamos de darnos cuenta que esas son dos polaridades en las que estamos permanentemente en conflicto, y vamos a ver este conflicto cómo se va agrandando. Mientras vivamos de ideales, jamás podremos retornar a la paz. Mi mente primero monta un ideal de mí, después monta un ideal del otro y después monta un ideal de la realidad, y comenzamos a vivir una realidad virtual. Y todo lo que hacemos en nuestra vida es comparar la realidad que hay con la del ideal, y comienzo a aislarme de la realidad. La primera realidad de la que me aíslo es la del que yo soy, permanentemente culpándome por no ser ese que creo que debo ser, ese que creo que quiero ser. Y me aíslo de lo único que tengo, que es el ser que creó este universo para poder participar de esta creación. Y también me aíslo del otro, culpándolo porque no es lo que yo creo que debería ser o lo que yo creo que quiero que sea. Y me aíslo de la realidad y comienzo a vivir desde la lucha y desde la necesidad de poder imponer mi ideal a los demás para así poder volver a la paz y vivir desde la certeza y vivir desde la armonía, que son el estado natural del ser humano. El debería y el quisiera implican una guerra constante con el que soy, una guerra constante con el que es el otro y una guerra constante con la realidad.
Esa guerra constante la vivimos a todos los niveles y es clarísima en nuestro mundo social y sobre todo en nuestro mundo político, que vive de ideales que al final nunca cumplen y que siempre nos llevan a necesitar un cambio. Y comenzamos a necesitar un cambio y en nuestra mente ignorante y confusa del funcionamiento de la realidad, nuestra mente perdida, el cerebro buscando ese cambio se va directamente al opuesto, a la otra polaridad, sin darse cuenta que queda atrapado en lo mismo. Para comprender esto y no volver esto una charla política, vamos a volver al ámbito personal. Y vamos a volver a ese debería, a ese deber ser. ¿Y cuál creemos que es el deber ser? El opuesto del deber ser. Y en nuestra mente, que está confusa, creemos que el opuesto del deber ser es el querer ser. Y comienza otra guerra y entro en otro conflicto más, sin darme cuenta que el deber ser y el querer ser son iguales. Ambas son idealizaciones del que soy que me mantienen apartado del que soy, aislado del que soy y en conflicto y en guerra con el que soy. Y no me doy cuenta que ambos niegan al ser que hay en mí. Y me polarizo internamente. De hecho, es tan lindo que ponemos, porque en la mente está el deber ser, lo ponemos en la mente y ponemos al querer ser en el corazón. Y entramos a otra guerra. ¿Qué es lo que te dice tu cabeza? ¿Qué es lo que te dice tu corazón? Y comienzas a ver por cuál es la que vas a decidir cuando ellas entran en oposición y te están diciendo dos cosas diferentes. Entonces estamos permanentemente luchando contra la realidad y mantenemos varias guerras justificadas por el ideal de cómo debería ser yo, de cómo debería ser el otro, de cómo debería ser la realidad. Y no nos damos cuenta que el ideal es el generador de nuestro sufrimiento y es el generador de la violencia en la que vivimos. Violencia que se genera en nuestra ignorancia. Ese ideal manifestado en nuestro deber y querer ser, los convertimos en ley. Y son las leyes que manejan nuestra personalidad. Leyes que están suplantando las leyes reales de la creación. Y observemos cómo vivimos esclavos de ese deber y de ese querer ser. Y lo grave de esto es que no comprendo cómo funciona la realidad y creo que lo sé todo, porque cuando yo hablo de que yo sé cómo debe ser la realidad, yo sé cómo debe ser el otro, yo sé cómo debo ser yo, estoy implicando en ese deber que yo sé cómo debe ser la vida. Y me quedo pegado sin poder buscar otra manera de ver la realidad. Y la peor ignorancia es la del que cree que sabe cómo debe ser la realidad. Y desde ahí no tiene salida. Y comienzo a creer además que el que no esté cumpliendo con mi deber ser, con el deber ser que hay en mi mente, es porque es un necio, es porque es malo, que lo está haciendo con intención y desde su maldad y que merece ser
castigado. Y de aquí es que surge nuestro sistema de justicia. Y para volver a la paz, necesito que todos piensen como yo. Y comienzo a utilizar dos caminos para que todos piensen como yo y así yo poder estar tranquilo. Y los dos caminos que utilizo son la razón y o la fuerza. Y nos enfrentamos en este momento a un conflicto mayor, porque no nos damos cuenta que en ese movimiento de la energía y en ese movimiento de la unidad hay 9 deberes, seres diferentes que entran en conflicto. Y si vamos a ver, esto lo podemos hacer la analogía con la Torre de Babel. No es el momento, pero ahí les voy dando datos por si quieren meterse a investigar, porque no estoy hablando de nada diferente a lo que está hablando en el Génesis, el cuento de Adán y Eva, con el tema de cómo perdimos el paraíso una vez nos comimos la manzana del árbol del conocimiento del bien y del mal. Una vez nos comimos la manzana del árbol del conocimiento del bien y del mal, entramos a enjuiciar. ¿Y qué nos pasó? Fuimos expulsados del paraíso. Fuimos expulsados de ese estado de paz que es natural a nuestra esencia. Y para poder, ¿sí?, unir de alguna manera a estos 9 deberes seres, que es una lucha que ya no podemos sostener, necesitamos el poder. Y comenzamos una búsqueda de poder para lograr imponer mi ideal, y en ese lograr imponer mi ideal, poder volver a la paz. Paz que aunque la imponga, no se logra. Y en medio de esta guerra aparece el deber ser más complicado de todos, y es el último en el movimiento de la energía. El debo ser feliz. Y cuando ya estamos en el debo ser feliz, desde este lugar, ya la mente está completamente loca. Ya no tiene ni idea para dónde agarrar y comienza a irse en contra de todo aquello que crea que le está quitando su felicidad. Y comienza a culpar al otro y a culpar a la vida de su estado de sufrimiento. Y desde este lugar nos convertimos en víctima. Y la víctima vive con miedo. Y la víctima solo tiene un poder a su disposición que se llama la culpa. Y lo único que necesitamos es salir del estado de culpa, pero lo único que vivimos es en ese estado de culpa. Observen que cualquier cosa que pase a su alrededor, ustedes lo primero que hacen, algo que consideramos que no debería estar pasando, es establecer el estado de inocencia de cada uno. Por lo tanto, ese es el problema que realmente nos aqueja. Y como es un estado mental que surge de la incomprensión de cómo funciona la realidad, aunque me reparen como víctima, jamás me será suficiente y mi único destino será convertirme en victimario. ¿Por qué? Por el movimiento de la energía entre las dos polaridades. Y con cada guerra me debilito y me agoto más. Y mientras haya un conflicto en nuestra mente, no podremos descansar. Y en ese momento, entre más conflicto haya, más cansados, más agobiados, más ofuscados, más alterados y más reactivos nos volvemos. Y comenzamos a vivir desde la defensa. Y observen cómo vivimos a la defensiva. Y desde este lugar comenzamos a tomar todo a título personal. Y
recuerden que la mejor defensa es el ataque y comenzamos a vivir desde ese ataque. Y podemos ver esta situación en nosotros mismos, en nuestras familias, con los grupos en los que nos movemos, y podemos ver esto en toda la humanidad. Entonces lo que acabamos de ver en este momento es desde dónde surge y desde dónde se origina nuestro estado de conflicto y desde dónde hemos perdido nuestro estado natural de paz. Y necesitamos es comprender cómo funciona la ley de la polaridad, que es la que mantiene a este universo en evolución y lo mantiene y lo conserva y lo expande. Y cuando entendemos que las polaridades, que en apariencia las vemos como opuestas, cuando entendemos que no son opuestas, sino complementarias, comenzamos a experimentar la realidad desde otro lugar. Cuando comprendemos que son necesarias ambas para que se manifieste la comprensión, comenzamos a experimentar otro estado. Cuando nos damos cuenta que son fuerzas que son inseparables y que se mantienen en la creación en equilibrio, y que la creación surge en el medio en donde estas fuerzas se unen sin condiciones, sin acuerdos, en igualdad. Y ahí hablamos de nuevo del amor incondicional del que habló Jesús, sin condiciones, incondicional, y que desde ahí es de donde surge la realidad y la podemos experimentar desde la paz. Y que la paz surge cuando no escogemos ninguno de los dos extremos y entendemos que ambos son necesarios y son inseparables. Nos daremos cuenta que la izquierda no puede existir sin la derecha, y que en el mundo, en el punto medio en donde ellas se unen, es donde está la realidad, y es en donde entramos nosotros a ocuparnos de ella, de cómo ella está sin idealizaciones. Que lo femenino no puede existir sin lo masculino, y que en el medio, en esa unión de lo femenino y lo masculino, es donde surge la creación, surge el hijo, surge algo que es diferente a esos dos extremos. Podemos entrar en una paz. Observen, aquí vemos un ejemplo que es maravilloso, y como lo vemos como opuesto, lo femenino está en pelea con lo masculino, y terminamos entre el machismo y el feminismo, entre dos grupos que están peleando entre sí, que son completamente iguales y que generan la misma violencia. Que el deber ser no puede existir sin el querer ser, y que estas dos polaridades, cuando se unen en el medio, surge ¿quién? Surge el ser que soy. Y el ser que soy es infinitamente amoroso, y el ser que soy está al servicio de toda la creación y cumple permanentemente su función en el equilibrio de estas fuerzas. Y cuando estamos en esa situación, no hay problema ni de incapacidad, ni de desvalorización y carencia, ni de insuficiencia. Que el bueno, comenzamos a comprender que el bueno no puede existir sin el malo, y entenderemos que en la unión del bueno y el malo aparece el justo, y comenzamos a entender que está siempre siendo justo el que requiere el universo, o el que requiere la totalidad, o el que requiere Dios para la conservación, la expansión y la evolución de la creación completa. Y aquí, para que
No crean que esto es una invención mía. Voy a hablar de una frase de Einstein que se quedó aquí grabada y que nos habla de esto. Y Einstein, este físico maravilloso que nos muestra cómo funciona la realidad, dice que se mueve un electrón y tiembla el universo. No estamos separados de nada en la creación. Y cuando comprendemos esto, ya no necesitamos enjuiciar nada, ni escogemos ninguna polaridad, porque salimos inmediatamente del estado de culpa y se finaliza la guerra que mantengo conmigo, la guerra que mantengo con el otro, la guerra que mantengo con la realidad. Y en ese momento comenzaremos a vivir en el ojo del huracán. Y observen que en el ojo del huracán siempre hay paz. Siempre hay calma. Y ese ojo del huracán es lo que conocemos como el punto neutro. Punto neutro del cual ya nos están hablando desde las neurociencias, punto neutro del cual la autoobservación neutroconsciente, que es otro de las conocimientos, informaciones de las cuales he podido hacer parte, y ya están descubriendo cómo ayudar al cerebro a vivir en ese punto neutro. Ese punto que también es conocido como el punto cero, ese punto que también es conocido como el campo cuántico. Y comenzamos a entender el misterio de la Santísima Trinidad. Nacemos en unidad. En nuestra falta de comprensión de cómo funciona la realidad, vivimos desde la dualidad, y para volver a ese estado de unidad necesitamos comprender cómo funciona la Trinidad. Y la Trinidad está hablando que entre esos dos puntos polares hay un punto medio en donde las dos fuerzas se anulan y entramos en estado de neutralidad. Y es ahí donde nada cambia, pero todo se transforma ante tus ojos. La mente se aquieta y se libera de su necesidad de análisis y de interpretación, y deja de preocuparse y de proyectar futuros, y puede volver a el momento presente, al aquí y a la hora. Y comenzamos a vivir en un estado de presencia. Ese estado de presencia se manifiesta al mismo tiempo con otros estados. El primero, el estado de serenidad. Y el estado de serenidad solamente podemos alcanzarlo cuando aceptamos la realidad tal como es. Y entramos también en un estado de ecuanimidad. Y en el estado de ecuanimidad no escogemos ni el deseo ni la aversión, y nos rendimos a ese yo. Reconocemos nuestro origen y dejamos de juzgar. Y en ese momento entramos en un estado de quietud y de mansedumbre. Nos entregamos a las fuerzas de la creación, sabiendo que ellas son las que manejan toda la realidad a través de unas leyes que son eternas y en las cuales nosotros nos podemos referenciar para poder mantener estos estados. Y entramos en el mayor estado de todos, en el estado de inocencia. La culpa desaparece. Eso es lo que llamamos expiación, y es salir de la culpa de raíz y entender que la culpa es una realidad que estamos viviendo en nuestra mente, una realidad virtual, ¿sí?, que no nos permite vivir la realidad tal como es.
y que nos separa y excluye. Y entramos en ese estado de inocencia y podemos conectar profundamente con el ser que somos, y el ser que somos está conectado con absolutamente toda la creación, y dejamos de sentirnos excluidos, abandonados, inferiores, culpables, menospreciados, y entramos a ser parte del todo y comenzamos a servir a la creación, porque ese es nuestro verdadero impulso. Y una vez aparecen todos estos estados, regresamos a nuestra verdadera naturaleza, entramos en un estado de certeza, vivimos en un estado de armonía, y el resultado es la paz. Para esto necesitamos darnos cuenta que el hacer no nos pertenece, el hacer le pertenece a la creación, y el hacer que hacemos y que creemos en lo que nosotros decidimos son las fuerzas las que nos mueven, porque el equilibrio en la creación se mantiene a pesar de lo que tú estés viviendo en tu realidad virtual, en tu interpretación y en tu juicio. La realidad se mantiene como tiene que mantenerse, o si no, la creación no existiría. Y en ese momento te liberas de la gran violencia, de la mayor violencia que hemos ejercido sobre nosotros mismos. Nos liberamos de la tiranía del querer y del deber ser, leyes que mantienen al ego usurpando al ser que soy. Esta es la información que hoy traía para ustedes, y nos damos cuenta que el tesoro que estamos buscando se encuentra adentro, y que lo encontramos a través de la comprensión de cómo funciona la realidad. No sé cómo se termina esto, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, o si cualquier cosa, pues se pueden comunicar con nosotros. Nos quedan 8 minutos de lo que está propuesto para esta charla, y sé que es una información que nos pone como contra la pared. Hemos vivido desde el ego en el control, la manipulación, la lucha, el esfuerzo, la desconfianza, y soltar eso nos va a costar muchísimo trabajo, pero cuando comprendemos esto comienza a diluirse por sí solo. Hoy estuvimos hablando de la ley de la armonía, pero quisiera comentarle que hay 7 leyes, y 7 leyes que nos llevan a la comprensión profunda de lo que significa ser parte de esta creación, y que nos lleva a vivir desde la paz. Quiero darles las gracias. Un saludo también a todos, un saludo a todos los que están aquí esta noche, y espero en algún momento poder, si lo requiere la vida, seguir conversando con con aquellos a los que les hizo sentido esta charla. Muchas gracias a Pindal, y voy a tratar de apagar esto, pero ya no me acuerdo cómo era, para que pueda quedar esta grabación a disposición de todos los que quieran volver a oírla. Y agradezco nuevamente la oportunidad que me dieron de estar acá, y la oportunidad que me dio también Pindal, y voy a tratar de desconectarme, así que espero hacerla bien. Gracias a todos, gracias por acompañarnos. Que estén muy bien y que tengan una feliz noche en paz. Ok, vamos a ver. Ya se me olvidó cómo se apaga esto. Más. No sé, voy a tratar. Ok, entonces debo guardarlo al final. Pongo compartir o guardar. Ok, si alguien sabe cómo lo puedo hacer, me podría dar indicaciones a dónde tengo que guardar esto, porque se me olvidó, y no sé si al oprimir la X vamos a perder la grabación. Catan, si estás por ahí, la cruz de arriba, la cruz de arriba. Ok, gracias.
Gracias, voy a oprimirla. Cruz de arriba. ¿Seguro que quieres finalizar el video? Finalizar ahora, ¿ok?